Amada iglesia, vamos a orar. Pero así como acompañamos la oración del pastor Jorge en este momento, quiero pedirte que tú ores. Que ores. Por favor, considérame en tu oración. Y intercede por mí, para que pueda el Señor guiarnos y en nuestra debilidad mostrar su grandeza. Ora, hermano. Padre, heme aquí, temblando de temor en mi corazón, quebrantado, asombrado por la paciencia y la misericordia con la que nos miras. Gracias por este privilegio. Tú me has enviado y solo tú puedes sostenerme. Te pido que lo hagas hoy. Te necesito tanto hoy, Señor. Ayúdame. Por favor, papá, ayúdame. Por Él. Sabes que solo por Él, por mi Señor, mi Cristo, mi todo. Por Él te lo suplico. Amén. Amados hermanos, muchos de ustedes están familiarizados aquí en Caracas con la figura del Ávila, un lugar bonito, ¿verdad? Pero quiero contarte algo. No fue sino hasta 1953 que el pico más alto del mundo, el monte Everest, dos hombres, Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, fueron los dos hombres que por primera vez llegaron a la cima. En 1953, y de allá para acá, y es sorprendente, apenas 1953, estamos hablando de que hasta hace muy poco el hombre ha tenido la oportunidad de llegar a esa altura. Pero desde allá hasta aquí, alrededor de 6.000 personas han alcanzado esa cima. Pero alrededor de 300 han muerto intentándolo. El monte Everest tiene 8.849 metros de altitud. O sea, para graficarlo en tu mente, si consideras que el Ávila en su punto más alto, que es el pico Naiguatá, tiene 2.478 metros de altura. Y ojo con esto, porque la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la toma de este lado de la montaña. Y si lo medimos desde la cota 1000, que se llama cota 1000 porque está a 1000 metros por encima del nivel del mar, apenas estamos viendo una parte de su altura. Bueno, si lo consideramos desde el mar hasta su punto más alto en el pico Naiguatá, estamos hablando de 2.478 metros. Es decir, 3.5 veces, 3.5 Ávilas da para llegar a la punta del Everest. Hermanos, es realmente grande. Y no solo es realmente grande, sino que tiene algunas complicaciones climáticas muy particulares. Es conocido por sus avalanchas, por sus caídas, por el colapso del hielo y sobre todo conocido por la hipotermia y los problemas de respiración. ¿Saben dónde? En una franja conocida como la zona de la muerte. Es la franja que empieza a partir de los 8.000 metros de altura. Qué interesante la creación y cómo nos habla y nos ayuda a pensar. Pero tú y yo estamos conscientes realmente de que estamos escalando un monte muchísimo más valioso y muchísimo más honorable que el monte Everest. ¿Realmente lo sabes? Si tú has creído en Cristo, ¿sabes cuál es esa cima? Porque si no lo sabes, déjame decirte que esa cima es la estatura del varón perfecto, es la altura del Hijo de Dios,
es exactamente ese punto en donde Dios ha prometido que si empezó la buena obra, la culminará y nos llevará a ser como lo planteó desde antes de la creación del mundo. Hermanos, es exactamente ese el cumplimiento de su propósito, ese que dice Romanos capítulo 8, verso 29. ¿Recuerdan ese texto? Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que conoció desde antes, los predestinó para guiarlos hasta la cima de algo exponencialmente más glorioso que la cima del Everest. Pero supongamos que tu pregunta es, sí, pastor, es que yo lo sé. Yo sé que ese es mi... Es más, no solo lo sé, yo estoy determinado a lograrlo, yo me siento obligado a lograrlo. ¿Cómo no hacerlo? Después de lo que Cristo ha hecho por mí. Bueno, si ese es el caso, si tú definitivamente lo sabes, quiero hacerte 3 preguntas que van a acompañarnos durante toda la reunión para encontrar sus respuestas. La primera es, ¿entiendes las implicaciones reales del llamado que has recibido? Del llamado a ese escalar. ¿Tú entiendes las implicaciones de ese llamado? Segunda pregunta, ¿conoces cuál es la motivación necesaria para permanecer y lograrlo? ¿O es que tú y yo no nos desanimamos? Vaya que nos desanimamos con más frecuencia de la que quisiéramos. Pero ¿conoces? ¿Realmente sabes cuál es la motivación necesaria para permanecer y lograrlo? Y tercera pregunta en este asunto, ¿sabes los detalles prácticos y técnicos en los que debes entrenar? ¿O piensas que vas a subir el Everest sin entrenar? Pues si el Everest no puedes subirlo sin entrenar duramente, ¿cuánto más entrenamiento no requieres para subir a una montaña exponencialmente más suprema y sublime? Hermanos, el apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos al respecto, y sus instrucciones a su verdadero hijo en la fe, Timoteo, pueden enseñarnos. Pueden enseñarnos sobre todo en el pasaje que veremos el día de hoy, y cuyo título es disciplinarnos en la piedad. Disciplinarnos en la piedad. ¿Ven la imagen? El Everest de fondo, las personas intentando subir, quizás algunas de ellas morirán en el camino. Leamos juntos 1 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 16, y les quiero pedir especial concentración porque hoy el pasaje es realmente largo. No necesariamente el sermón lo va a hacer, pero el pasaje sí es largo. Son 10 versículos. Vamos a leerlos con atención para que podamos después descifrar cuál es la estructura que vamos a recorrer. Leemos con reverencia y con temor en nuestro corazón la palabra del Señor, atentos a lo que quiere enseñarnos. Verso 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie te menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Voy a repetir eso. Sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. 15. Reflexiona sobre estas cosas,
Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como de los que te escuchan. ¿Quiénes son esos que escuchan? La iglesia. Asegurarás la salvación de ti mismo y los que te escuchan. Hermanos, en verdad es grande la cantidad de enseñanza que tiene este texto. Pero si pudiésemos resumirla en una sola frase, hay un mensaje para nosotros que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó a Timoteo y que hoy tú y yo podemos recibir. El mensaje es el siguiente: el Evangelio nos mueve a disciplinarnos en la piedad por nuestro bien y el de nuestra iglesia. Voy a repetirlo. El Evangelio nos mueve a disciplinarnos en la piedad por nuestro bien y el de nuestra iglesia. Ahora vamos a ver tres piezas, tres partes, tres ideas claras que guardan toda relación con las preguntas que estuvimos haciéndonos al inicio. Desde el verso 6 hasta el verso 8 vamos a ver un llamado a disciplinarnos en la piedad, un llamado. Desde el verso 9 hasta el verso 10 vamos a estar viendo una motivación. ¿Una motivación a qué? A disciplinarnos en la piedad. Y desde el verso 11 hasta el 16, el tramo más largo en contenido, pero más conciso en el mensaje, un método claro sobre cómo disciplinarnos en la piedad. De modo que vamos a ver tres cosas: un llamado, una motivación, un método. ¿Qué tal si vamos a entender el llamado y leemos de nuevo los versos 6, 7 y 8? Noten con atención lo que dice. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja. Más bien, y aquí viene la frase que recoge el título de hoy: disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. No hagas aquello, haz esto. Esto es lo que tienes que hacer. Disciplínate a ti mismo para la piedad. 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Otras versiones dicen que el ejercicio físico es provechoso, pero que es muchísimo más provechoso y está más cercano a lo que quieren inspirar los originales: la vida. Dice, aprovecha poco, la piedad aprovecha para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también la futura. Ahora, hermano, ¿cómo empieza el verso 6? Noten que dice, al señalar estas cosas a los hermanos. ¿Lo ven? ¿Estas cosas de qué? ¿De qué está hablando? Está hablando de los primeros 3 capítulos, porque en el capítulo 1 da una mención clara de la prevención y de las alertas de los ataques que estaba recibiendo la iglesia y el evangelio, de la manera en la que Cristo redimió a Pablo a pesar de verse él como el peor de los pecadores. Está hablando de un modo bien frontal sobre los ataques y las implicaciones de la vida de la iglesia. Pero en el capítulo 2, si pudiésemos mencionar una frase que resuma todo el capítulo, sería del orden en que debían vivir los hombres y las mujeres en la iglesia. Pero del capítulo 3 entonces ya está hablando de cuál es el carácter. ¿Cuál es el carácter que deben vivir los hombres y las mujeres que sirven al Señor en todos sus niveles? Y Él le está diciendo, si enseñas estas cosas, Pero el verso 6 no termina allí, continúa diciendo, serás un buen ministro de Cristo Jesús, vean, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y esto, hermanos, es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque en el contexto anterior, es decir, en el capítulo 4, que estuvimos compartiéndolo la semana pasada, hablaba de espíritus demoníacos, enseñanzas malévolas que iban a venir a la iglesia, y ya sabemos que no era lo que la gente suele pensar, influenciados por películas de Hollywood, de Netflix y cualquier cantidad de variaciones de estas imágenes. No, no es eso. Lo que dice el texto es que van a intentar confundir y añadir cosas al evangelio sobre casarse o no casarse,
o sobre lo que vas a comer. Y hablando precisamente de enseñanzas demoníacas sobre comer, él le habla de nutrición, de estar nutrido. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, aquí Timoteo está recibiendo una mención clara a dos ideas: palabras de la fe y buena doctrina. Esto es una mención relacionada, por un lado, al evangelio revelado en la palabra de Dios, palabras de la fe, y al orden en que los diversos temas de la palabra de Dios son entendidos y aplicados, doctrina, enseñanza. O sea, ya le dijo en el principio del capítulo 4 de qué es lo que no debe nutrirse, pero de qué debe estar nutrido un hombre de Dios. Bueno, hermanos, un ministro de Dios, un hombre de Dios debe estar principalmente nutrido de un criterio bíblico, de la verdad sobre el evangelio y de la verdad de los temas que implica cómo vivir ese evangelio revelados en la santa palabra de Dios. Pero vean lo que dice el verso 7, dice: el mandato que Pablo hace a Timoteo, dice ahí más adelante, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Aquí vemos un llamado contundente a disciplinarse, lo sabemos, es evidente aquí, pero primero le advierten, noten, vean dónde está la palabra disciplinarnos. Ahí está, más bien disciplínate a ti mismo en la piedad. Cuando le dice disciplínate a ti mismo en la piedad, le hace una advertencia de algo malo arriba, fábulas profanas propias de viejas, es decir, mitos y leyendas del pasado. Eso es lo que está queriendo decir con fábulas profanas. Eso en su original quiere decir mitos, pero está hablando de cuentos de pasillo, de cuentos de redes, de cuentos e ideas que nadie ha comprobado a ciencia cierta, pero del que todo el mundo habla como si fuese la certeza porque se lo escuchó a alguien. Y esto gobierna y domina nuestras vidas. Le hace una advertencia sobre que no haga eso, pero después lo alerta sobre algo bueno. Le hace una advertencia de algo malo y después lo alerta sobre algo bueno. Le habla después de el ejercicio físico. Es decir, hermanos, lo alerta de priorizar estar en buenas condiciones. ¿Y saben por qué lo hace en dos cuadros? Uno de algo malo y de algo no tan malo, o mejor dicho, de algo realmente bueno. Porque ambas cosas son igual de peligrosas para cualquiera que desea disciplinarse en la piedad. Ambas cosas. Hermanos, ¿saben qué? Necesitamos empezar por entender bíblicamente la piedad, para que podamos obedecer el llamado de disciplinarnos en la piedad como Dios lo ha diseñado. Ahora, ¿qué es la piedad? Porque ¿saben qué es lo que pasa en nuestra mente? Que nosotros estamos como anclados, estamos secuestrados en la idea de que piedad tiene que ver con la frase que viene de inmediato a nuestro cerebro: Señor, ten piedad de mí. Y frases parecidas a ten piedad de mí parecen una variación de misericordia que es solicitada de Dios hacia nosotras, o que es solicitado de humanos entre humanos que quieren pedirse: ayúdame, ten piedad. Oye, pero ten piedad de Él. Y hemos escuchado y hemos incrustado esa idea en nuestro razonamiento y vemos la piedad. Pero hermanos, ese no es el término que está utilizando la Biblia. Y en la mayoría de las ocasiones en que la emplea, incluida esta, en donde Pablo le está convocando a disciplinarse en la piedad, el término no tiene que ver con una variación de misericordia. ¿Saben con qué tiene que ver? Es el modo en que reaccionamos con reverencia, obediencia y adoración en todos los aspectos de nuestra vida a la gracia que Dios ha manifestado por nosotros en Cristo. ¿Cómo tú vives en reacción a Dios? Eso es piedad. ¿Tú sabes lo que Dios ha hecho por ti? Sí, siempre lo has sabido. Lo supiste desde que abriste los ojos. Y estaban allí humanos recibiéndote, mostrándote la gloria del diseño de Dios manifiesto a un bebé que ni siquiera ha comprendido el mundo y toda tu vida has sabido. ¿Cómo has reaccionado a eso? Especialmente a su obra más gloriosa por ti, que es Cristo Jesús y su sacrificio. Eso es piedad.
Se los voy a poner más fácil. Hay un modo más fácil de entender la piedad. ¿Saben cómo es? Por contraste. ¿Cómo le decimos bíblicamente a las personas que aborrecen los principios de Dios, que lo desobedecen o que simplemente lo ignoran y pretenden vivir como les da la gana, cuando les da la gana, a su gusto y antojo? ¿Cómo los llama la Biblia? Impíos. Impíos porque practican la impiedad. La piedad es todo lo contrario. ¿Vieron cómo es más fácil entenderlo por contraste? Pero es a esto a lo que el Señor nos está llamando. Y no debemos permitirnos, hermanos, que los mitos y las corrientes de este mundo nos desvíen de nuestro llamado, ni que nuestro cuidado físico empañe nuestro enfoque. Sí, hermanos, sabemos que puede ser muy útil conocer nuestro pasado y la historia en general, refiriéndome a los cuentos de vieja, pero eso no puede excusarnos de desobedecer a Dios. Y hermano, ustedes no van a encontrar en el Nuevo Testamento ninguna convocatoria a escarbar en el pasado, como que si tú pudieses resolver tu presente y caminar en vía de la santidad y la vida que refleja piedad, escarbando en tu pasado. De hecho, lo que sí puedes encontrar es a Salomón diciendo en Eclesiastés que en nada aprovecha estar husmeando en el pasado. ¿Hay cosas que debemos tener presentes? Sí. Es cierto, pero en contraste, comparado con la convocatoria que Dios nos ha llamado, es su gloria y su poder manifiesto en nosotros, operando contra el señorío que tenía el pecado en nosotros, lo que nos permite crecer. Sabemos, hermanos, que puede ser bueno entrenar y hacer ejercicio en general, pero ¿por qué lo estás haciendo? Porque muchos entrenan, se alimentan bien y cuidan su cuerpo porque quieren ser atractivos a los demás. ¿Estás haciendo ejercicio porque quieres servir a tu Señor y que Dios te mire con agrado? Realmente, cuando tú contemplas tus excesos, cuando contemplas tu pereza y el descuido que has tenido de tu cuerpo, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Cómo te ven la gente, o cómo te ves tú a ti mismo, o cómo te ve el Creador? Entendamos este asunto, hermanos. Si Dios nos llama y nos comisiona para subir la cima del Everest, si ese fuese el caso, y nos pide disciplinarnos para lograrnos, nos dice que Él estará con nosotros. Supongamos que Él nos dice: yo voy a estar contigo hasta el fin de la cima, como de hecho lo hizo. Y no te preocupes, no vas a morir, porque yo voy a estar contigo, te voy a proteger, y el hacedor de la vida en persona va a acompañarte. Si Él te dice algo como eso, ¿qué pensarías tú de alguien que se pone a perder su tiempo viendo y siguiendo cualquier otro tema o cuento, menos el que necesita para cumplir su llamado, aquel al que fue comisionado? ¿O qué pensarías de alguien que simplemente lo ignora y se pone a entrenar o a arreglarse, si es que entrena y si es que se arregla, para tener un cuerpo sensual y atractivo para otros? Hermanos, es lamentable, pero muchas veces nos vemos así, tú y yo. Pero el llamado es claro. Él nos ha llamado a disciplinarnos en la piedad, en una vida que le honre a Él, no que honre al mundo, no que sea atractiva a las personas, no que domine y conozca las profundidades de los cuentos de vieja. Recordemos que el Evangelio nos mueve a disciplinarnos en la piedad por nuestro bien y el de nuestra iglesia. Motivación, hermano. ¿Será que tú y yo necesitamos motivación? ¿Será que nos desviamos? Sí. Vamos a la segunda parte. Nada más el verso 9 y 10 dice: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Es por esto. ¿Vieron que le está diciendo? Es por esto que nos trabajamos y nos esforcemos. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, apóstol? ¿Por qué trabajan y se esfuerzan? Miren lo que dice el siguiente texto. Dice: porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador. Hermanos, el verso 10
Timoteo conocía muy bien el trabajo incansable de Pablo. Probablemente cuántas veces lo vio decir: Pablo, pero no te cansas. Te siguen golpeando, te siguen maltratando, y este hombre no se cansa, nada lo para, está empeñado en trabajar y esforzarse y seguir. Timoteo sabía muy bien, pero Pablo le va a decir ahora cuál es la razón por la que él hace eso, qué es lo que mueve su corazón, qué le motiva. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es nuestro Salvador. Solo el Evangelio de Jesucristo, hermano, tiene el poder para sostenernos en todo y para siempre. Él jamás te fallará. Y sabes qué, hermano, debemos entender el peligro. Por favor, escucha lo que te estoy diciendo. Debemos entender el peligro de abrazar un evangelio limitado y superficial, porque genera una esperanza igual de limitada y superficial. Si tú crees un cuento hueco que se limita a frases tomadas de versículos aéreos, así va a proyectarse tu esperanza. Y si tú estás aquí y tú no has confiado ni entiendes la esperanza de la que te estoy hablando, quiero que sepas que no puedes ni podrás jamás rescatarte a ti mismo de una vida impía y pecaminosa. No se puede. Es una cima inalcanzable. Solo Cristo puede llevarte a ella. Solo Cristo puede librarte. Hermanos, si tú no te arrepientes en tu corazón y crees que Dios, un Dios justo y amoroso, a pesar de nuestra condición delictiva delante de Él y de todo el castigo que merecíamos, nos amó al punto de enviar a su Hijo y que Él recibiese en nuestro lugar nuestro castigo, dándonos ahora la oportunidad de arrepentirnos, de lamentar nuestra gravedad y de clamar a Él para que esa obra sea aplicada a nuestro favor. Si no crees eso, no hay modo ni manera. No hay esperanza. Pero si la hay, entonces tu esperanza es mayor que la que cualquier otro ser humano en el planeta Tierra puede tener. ¿Y en cuánto esplendor la vas a vivir? En todo el esplendor en el que la entiendas. Hermano, entiéndelo. Si tú te paras aquí a escuchar el evangelio que nosotros proclamamos, pero tú no inviertes tiempo estudiando el evangelio, entonces tú vas a tener esa capa que oíste de lo que entiendes. ¿Lo oíste? ¿Eso es lo que entiendes? Hasta ahí te quedas. Pero si tú inviertes tiempo, pasas horas profundizando en la palabra de Dios, en cada momento del plan de lectura, en cada espacio de lo que escuchas, en todo momento de lo que vives, tú profundizas en cómo Dios se ha manifestado a nuestro favor en Cristo, entonces va a irse tejiendo cada vez más sólido y tu esperanza será tan sólida como tu comprensión del evangelio que crees. Es alarmante, hermanos, es realmente alarmante cómo cada día la humanidad anhela y ama más la superficialidad. Como nos dicen generaciones de microondas, todo rápido. Y para rematar, las redes sociales y los canales de comunicación, a través del scroll infinito, promueven cada vez más cortos momentos de atención, cada vez menos disposición de profundizar en la verdad, de valorar, de sentarse, de escuchar, de ser sabios y pacientes. Pero quiero ilustrar lo que digo con un número. ¿No se esperaría que si en 1953 hubo apenas 2 personas que llegaron a la cima y después varios de ellos lo han seguido alrededor de 6,000, ¿no se esperaría que cada vez que las personas suban, ahora tienen la experiencia de los anteriores, ¿qué deberían? ¿Ser más diestros o menos? Deberían ser más diestros, deberían estar mejor equipados, deberían tener mejor conocimiento. ¿Saben qué sucedió en el 2023? En el 2023 alcanzamos el año con la cifra más alta en toda la historia del Everest de personas que fallecieron. 17 personas murieron a lo largo del año. ¿Y saben cuál fue el común denominador? Escaladores inexpertos.
superficiales en sus conocimientos inherentes al reto que implicaba cumplir su llamado. Hermanos, reflexionemos sobre esto y que nuestra motivación no surja de un evangelio superficial, sino todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque el evangelio nos mueve a disciplinarnos, nos mueve, nos inspira, nos catapulta, nos equipa. Es el combustible inagotable que te energiza para realmente poder disciplinarte en la verdad, para tu beneficio y el de nuestra iglesia. Último tramo. ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, no me preguntes a mí, vamos a preguntarle al apóstol Pablo. ¿Cuál es el método? Verso 11, y este es el tramo más largo en contenido, pero quiero que prestes mucha atención porque voy a leerlo de nuevo. Dice, esto manda y enseña. Está diciendo, siéntate y sugiere. Eso es lo que está diciendo. Convéncelos y trátalos con suficiente cautela como para ver si les agradas y lo logras. No, está diciendo, manda y enseña. Porque es inapropiado mandar sin enseñar. Pero por más que sea incómodo, si se te enseñó, entonces lo que viene es un mandato. Manda y enseña. No permitas que nadie te menosprecie por tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Voy a repetir eso. ¿De qué? La Escritura, lectura de las Escrituras, exhortación y enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Aquí el método, hermanos, con el que debemos disciplinarnos en la piedad es claro. Es clarito. Él está diciendo, no dejes que nadie te menosprecie. ¿Cómo que no dejes que nadie te menosprecie? O sea, que los va a agarrar por el cuello y le va a decir, no me menosprecie. No. ¿Cómo? ¿Cómo dejo que? O sea, ¿cuál es el método? ¿Cómo no permito que nadie me menosprecie? Controlándolos y ejerciendo la autoridad. Yo soy el pastor. No, hermano. No, eso no es lo que le dice. No permites que nadie te menosprecie. Estamos hablando de un Timoteo que dicen los eruditos que estaba entre 30 y 40 años. Un hombre joven, pero estando con Pablo desde su adolescencia, era un hombre en quien aplicaba tremendamente el potencial teológico. Estaba nutrido con la palabra de la fe y con las doctrinas correctas. Pero ¿cómo le dice Pablo que debe hacerlo? Vean lo que dice: sé un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y el siguiente, ¿qué hago después de eso? Porque ya está hablando con respecto a él. Pero entonces, con respecto a la iglesia, ¿qué hago? ¿Cuál es el método con respecto a mí? Ya lo sé. Sé un ejemplo en 5 áreas que estoy mencionándote. Pero con respecto a la iglesia, ¿qué hago? Bueno, con respecto a la iglesia, lectura de las Escrituras, exhortación y enseñanza. Es decir, lo que esto quiere decir es enseña, predica, estudia. O en el orden correcto, estudia, predica, enseña. ¿Les suena? Miércoles, viernes, domingo. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que hablar correctamente no es posible por nuestros propios medios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué debe abundar en nuestro corazón para que nuestras palabras sean de agrado al Señor? Conducirse, hermano, le habla de conducta. Noten que le habla primero de hablar, en tu manera de hablar, en tu conducta, conducirse con integridad. Le habla de amor. ¿A qué se refiere este amor? Se refiere a amor sacrificial. Se refiere a la disposición de amar como Cristo nos amó. Ser fiel. Ser fiel, y esto tiene una mención específica
a la fidelidad inherente a nuestras convicciones. ¿A qué es lo que creemos? Pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Es un hombre ejemplar en sus convicciones. Son convicciones que proyectan lo determinado que está a vivir. Pero qué interesante que esto está mencionado después de decir su conducta, después de hablar de cómo habla, cómo se conduce, de cómo amas. Bueno, cuando vea tu conducta, cuando hables y trates con amor, entonces quizás vamos a poder ver tus convicciones, tu fidelidad. Y el último, y vaya que muy importante, tu pureza. Sobre todo la sexual, sobre todo la moral. Hermanos, el diablo en su astucia ha hecho tanto daño al cristianismo bíblico. Recientemente recibimos una noticia que ha afectado nuestro corazón y clamamos porque Dios pueda restaurar el corazón de ese hombre. Pero ser un ejemplo en la manera de hablar, amar, conducirse en nuestra fe y en nuestra pureza es el método que Él ha establecido, no nosotros. Es lo único que le permitirá al predicador predicar y enseñar la Biblia a la iglesia como Dios lo ha establecido. ¿Cómo debo disciplinarme en la piedad entonces? Hermanos, entendamos algo. Si Dios, que es el Señor de la iglesia, hoy nosotros leíamos en el plan de lectura, en el versículo 22 y 23, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo no tenemos ningún derecho a aplicar ningún otro método. No es el entretenimiento, ni el marketing, ni las estrategias empresariales del mundo, ni ningún otro asunto el método que Dios ha dispuesto. El método que Dios ha dispuesto para disciplinarnos en la piedad es el que está en su palabra. No podemos ceder a las corrientes de este mundo. ¿Sabías que? Tengo un dato curioso para ti. ¿Cuál crees? Hablando de cuidar el método que Dios ha establecido, con la motivación que Dios ha establecido para obedecer el llamado que hemos recibido, ¿cuál crees tú que ha sido la causa por la que han fallecido más personas en el intento de subir al Everest? Bueno, tal y como lo imaginas, el porcentaje más alto de muertes ocurren en las excursiones para el Everest que descuidan los principios, métodos y medidas de seguridad establecidas para escalar. ¿No te parece digno de reflexionar esto? Definitivamente debemos respetar el método establecido por Dios y ser fieles en todo, tal y como Él nos manda en su palabra. Hermanos, el Evangelio nos mueve a disciplinarnos en la piedad para nuestro bien y el de la iglesia. Es así. Yo no quiero terminar este sermón sin mostrarles lo que dice y sin poner en relieve lo que dice este pasaje al final. Le dice en el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Dios nos demanda que nos cuidemos de nosotros mismos y de lo que estamos enseñando en todos los ámbitos. Es así. Sin embargo, el texto dice cuál es el resultado más valioso disponible y por ende la implicación más grave. El resultado lo muestra el texto al final del pasaje. Si Él se cuida de sí mismo, si nosotros nos cuidamos de nosotros mismos, ¿cuál es el resultado? ¿Quién es favorecido? Es la iglesia. Pero también muestra el daño. ¿Qué pasa cuando no nos cuidamos?
¿Qué pasa cuando no nos disciplinamos en la piedad? Hermanos, y aquí no estamos hablando nada más de los servidores y pastores. Aquí estamos hablando de todo el que sea nacido de Dios, de todo creyente, porque eres parte de un cuerpo. Hay partes vitales en un cuerpo, pero todas las partes del cuerpo son exactamente valiosas. Lo que está en juego, hermanos, es muy, pero muy delicado. Porque aceptar el llamado de Dios a disciplinarnos en la piedad, valorar la gloria del Evangelio como nuestra principal motivación y permanecer fieles al método que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras, asegura la salvación tanto para nosotros mismos como para los que les escuchan. Pastor, ¿entonces son las obras? No, porque no hay obra que nos salve. Pero, ¿quieres saber si realmente has creído? ¿Quieres saber si realmente Dios está preservándote? ¿Quieres saber si realmente tiene sentido para ti en lo profundo de tu ser? El modo en el que Él ha garantizado tu salvación. Solo hay un modo de saberlo. Solo hay un modo de saberlo. Hacer lo que Él te pidió. Aceptar su llamado. Si Él te dijo desde la cima del Everest que Él ya canceló todos los sufrimientos que debías tú recibir a lo largo del camino de su vida, y tú lo crees, si tú lo crees, sube. Y si subes, entonces sabrás que lo creíste. Y verás su gloria en cada paso de su subida. Debemos tener muy presente las palabras y el ejemplo del apóstol Pablo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 25 al 27. Escuchen esto. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. 27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Mucho que aprender, hermanos. Tengo un temor en mi corazón por el anhelo de que Dios nos preserve, de disciplinarnos. Tómate en serio el llamado que has recibido, porque es valiosa la motivación y es altamente efectivo el método que Dios ha dado para que lo hagas. No te olvides que el Evangelio nos mueve a disciplinarnos en la piedad por nuestro bien y el de nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, te exalto, te doy la gloria y te suplico que puedas ayudarnos. Perdónanos por nuestra indisciplina y nuestra tibieza, por la falta de madurez tan evidente en nuestro conducir. Cuídanos y presérvanos, te suplicamos, para poder vivir el llamado que nos has dado, apoyados en tu gracia y empujados hacia el método que tú has dispuesto. Te exaltamos, te honramos y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo, para que tú seas glorificado en Cristo.